¿Sabes quién escribió la Biblia? ¿Sus escritores realmente fueron testigos de lo que cuentan? ¿La divinidad de Jesús fue inventada siglos después, como dice el Código Da Vinci? Vamos a ir por este campus preguntando a los estudiantes, así que no te lo pierdas. ¿Qué piensas de la Biblia? Yo creo que como novela está bien, pero no sé si lo que se dice es 100% real. ¿Qué piensas de la Biblia? Yo pienso que, mirando la parte positiva, pues que tiene enseñanzas muy útiles para la vida. ¿Qué piensas de la Biblia? Pienso que como documento histórico está bien. Me parece un documento interesante que cuenta una historia y está chulo. Pero no me gustan muchas religiones, o sea, el concepto de religión no me gusta. Entonces, cualquier escrito de una religión, ya sea la Biblia, ya sea el Corán, por ejemplo, no los apoyaría porque creo que se usa como arma también para un poco controlar. Que son cosas de hace tanto tiempo que pues no están ni actualizadas, entonces pues queda un poco anticuado. ¿Sabes quién escribió la Biblia? Los apóstoles, ¿no? ¿Sabes quién escribió la Biblia? San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan. En teoría, diversos autores, ¿no? Cada libro es escrito por más personas diferentes y ha sido como un proceso histórico largo, no un libro compuesto de una sentada por un autor. La Biblia no es un libro que cayó del cielo, sino un bestseller escrito durante 15 siglos. Pero a lo largo de la conversación me gustaría enfocarme en los evangelios, nada menos que las biografías de Jesús. ¿Alguna vez los has leído? Yo no. No, tampoco. Leerlos de decir voy a ponerme a leer esto no, pero igual en lecturas de misa y así sí. Para poder confiar en los evangelios, debemos conocer a quienes los escribieron y averiguar si verdaderamente estuvieron cerca de Jesús. Y si lo logramos, estaremos a un paso de desentrañar uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Quién fue Jesús en realidad? ¿Pensáis que los escritores de la Biblia fueron testigos de lo que cuentan? Yo creo que en parte sí, que igual conocieron a Jesús, que eran apóstoles, por ejemplo, puede ser, que sean cercanos a él y luego escribiesen, pero luego igual sí, que hay igual un poco de mito, un poco de cuento, que igual sí se lo inventaron un poquito. O sea, a mí me resulta bastante difícil de creer las cosas que se cuentan, pero bueno, que sí, que quizá era una historia que conocieron a Jesús de verdad y tal, pero luego pues un poco fantasía. Cosas que hacía Jesús y así, yo creo que eso sí que fueron testigos, porque si no, pues cuánta imaginación hay que tener para inventarse tanto, ¿no? Quizá hay una gran exageración de la historia real. Vamos a conocer a los 4 periodistas que redactaron la noticia que dividiría la historia en dos. En primer lugar, tenemos a Mateo, quien perteneció al círculo de Jesús. Luego tenemos a Marcos, quien no fue apóstol, pero que estuvo con Pedro, quien sí lo fue. Luego tenemos a Lucas, que tampoco fue apóstol, pero que se rodeó de aquellos testigos que sí lo fueron. Y en último lugar tenemos al apóstol Juan, quien evidentemente perteneció al círculo de los 12. Una pregunta. ¿No notáis algo raro aquí? Que al final 2 de los que lo han escrito no eran realmente apóstoles, entonces ya ahí ha habido como un poco, podría haber pasado lo de cadena rota de yo he visto esto, eso es, teléfonos cacharrao, de yo he visto esto, entonces te cuento lo que yo he visto, pero ya como tú no lo has visto ya le he cambiado un poco cosas de lo que recuerdo, etcétera, no sé. Efectivamente, 2 de los 4 apóstoles no estuvieron en contacto con Jesús. ¿Consideras que no son testigos confiables? Igual ninguno me parece confiable, pero quizá ellos menos, no sé. Pensad en un documental de Netflix sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Diríais que el relato es falso porque el director no estuvo en la guerra? No, pero sí se documenta bien. Efectivamente, el director del documental no estuvo allí, pero usa testimonios, documentos y fuentes cercanas que son un método histórico lo suficientemente válido para constatar un hecho. Ahora, chicos, si los evangelios fueron escritos por testigos confiables, debemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo pasó entre la muerte de Jesús y la redacción de los primeros textos sobre su vida? Pues no tengo ni idea, la verdad. 50 años. No sé, una barbaridad, yo creo. De lo mismo, pues así. A ver, si lo escribieron gente que estuvo con Jesús, pues ya por edad los
Los apóstoles que estuvieron con ellos, pues diría yo que 20, 30 años máximo. Y los otros, pues me quiere sonar que 100, 200 o algo así. Si los hechos de Jesús se documentaron al cabo de mucho tiempo, ¿las leyendas se mezclaron con el relato original? Sí. Sí. Ah, totalmente. Sí. ¿Cuánto tiempo puede pasar después de un hecho para que lo que se escriba sobre él siga siendo confiable? Quería decir que en la época de Jesús no había tantos documentos o maneras para documentar cosas, igual que haya pasado tanto tiempo desde que ocurrió su muerte y la gente luego ya lo empezó a documentar, yo no lo cogería como algo muy creíble. Jesús muere alrededor del año 33. En el año 40, Pablo empieza a documentarlo y antes del 70 ya se terminó de escribir gran parte del Nuevo Testamento. Esto significa que ni siquiera pasaron 50 años de la crucifixión de Cristo para que se documentara todo lo que hoy sabemos sobre él. El biblista británico Richard Bauckham dice que los evangelios se documentaron en el lapso de una sola generación cuando los testigos oculares de Jesús aún vivían. Y no solo tenemos a testigos oculares, también tenemos a testigos casuales, autoridades, soldados, opositores, curiosos, familiares. Entonces, si la historia fuera falsa, ¿no creéis que sus contemporáneos le habrían contradicho? Sí, pero tal vez, como yo sí creo que una figura como Jesús existió, y igual como era una figura tan divina, después de su muerte la gente empezó a divinificarlo o crearlo como mito, leyenda. Entonces igual sí, en esos del año 33 al año 40, igual su figura sí había, o los hechos sí habían sido modificados, o la vista de la gente de cómo los veía sí cambió un poco por esa divinización de su figura. Entonces yo creo que no habría que tomar los relatos de la gente que estuvo ahí, de los testigos, muy al pie de la letra, por esa figura del mito que se cogió a Jesús. No sé si me explico. Para que una leyenda sustituya la historia real, hace falta que los testigos hayan muerto, sus hijos y nietos contrasten la versión y la memoria colectiva se diluya con el tiempo. Pero en este caso ocurre lo contrario, porque los evangelios se escribieron demasiado pronto como para que una mitología se impusiera. Y os aseguro que vosotros dos confiáis en muchos personajes históricos de quienes tenemos documentos mucho más tardíos. ¿Sabías que las primeras biografías de Alejandro Magno se escribieron 400 años después de su muerte? ¿No? Pues los escritos de Julio César 100 años después, las biografías de Mahoma 200 años después y los escritos de Buda 600 años después de que muriera. Entonces, si aceptamos relatos escritos siglos después, ¿por qué desconfiar de textos escritos dentro de la misma generación? No sé, pues porque tampoco hay... O sea, no sé, es que desconfiar, pues no sé, tampoco, no sé. ¿Qué atractivo puede tener una leyenda como los evangelios cuando el protagonista de ellos es un Mesías crucificado? Las primeras testigos de la resurrección son mujeres sin valor legal y los discípulos eran cazurros que no daban el perfil. En las mitologías de la antigüedad no se inventaban historias así para impresionar. Entonces, a mí me parece que esto tiene más que ver con un testimonio real que con una mitología. Si los discípulos documentaron la historia en un lapso muy pequeño, aquí viene la pregunta del millón. ¿Se ha modificado la Biblia con el paso del tiempo? Yo creo que sí, que podría ser tranquilamente, para poder meterlo en los ideales que quiere imponer la Iglesia. Sí, yo creo que también. Una Biblia que tengas ahora de una editorial seguramente tenga modificaciones a cuando fue la original. Quieras o no, al traducirla y así, al final a veces pueden salir cosas que no son como lo original. Pero al ser un libro tan importante y que muchas veces se ha utilizado, bueno, que ha sido sistemáticamente utilizado por sistemas de poder, esos mismos sistemas de poder han tenido la capacidad de adaptarla a la moral que ellos querían transmitir o a las interpretaciones que pudiesen legitimizar sus maneras de poder. ¿Cómo puedo saber que aquello que se escribió en la Biblia coincide con lo que leemos hoy? ¿Hay alguna herramienta para ello? No que yo sepa. Tal vez ver
encontrar la Biblia más antigua del mundo. Esto lo sabemos gracias a la crítica textual, la cual analiza manuscritos antiguos para reconstruir el texto original con la mayor fidelidad posible. Esto, chicos, funciona así. Cuantas más copias existen del texto original, más difícil es alterarlo sin que se note. Esto, chicos, es como publicar un tuit y que en cuestión de segundos millones de personas hagan captura de pantalla. ¿Podrías editarlo sin que se note? No. No, porque tendríamos millones de capturas de pantalla que nos dicen lo que ponía en el tuit original. Tenemos manuscritos más antiguos que los de cualquier otro documento de la antigüedad. De los famosos Anales de Tácito tenemos 15 manuscritos, de la Ilíada de Homero tenemos 643 y de muchos escritos de Platón tenemos unas 250 copias. Sin embargo, chicos, del Nuevo Testamento contamos con más de 24.000 copias en todos los idiomas. Además, tenemos manuscritos a pocas décadas de los originales, como el famoso papiro P52, el P46 o los rollos del Mar Muerto. En comparación, autores como Tácito, Platón u Homero dependen de escritos siglos posteriores. Y aún así, nadie duda de su contenido. ¿Pensáis que la divinidad de Jesús fue inventada siglos después, como dice el Código Da Vinci? Yo creo que podría ser, ¿no? No creo que siglos después. Yo creo que se puede mitificar a una persona en vida. Y al final los textos se adaptan a una necesidad narrativa, también de convencer y de esparcir el mensaje que se quiere dar. Tenemos textos anteriores al siglo 60 después de Cristo, como Filipenses 2, que es un apartado de la Biblia en el Nuevo Testamento, donde Jesús ya era adorado como Dios. Eso es menos de 20 años después de la muerte de Cristo, cuando los testigos oculares de Jesús aún vivían, y no 325 años después, tal y como se especula. Esto quiere decir que Constantino no inventó nada, solo oficializó una creencia que ya estaba extendida. Y chicos, ya para terminar, y bajo mi humilde opinión, yo creo que todas las flechas apuntan hacia una sola dirección. Y es que el Nuevo Testamento es uno de los textos antiguos mejor atestiguados de la historia. Entonces, chicos, pensad en esto. Si los evangelios dicen la verdad, entonces no nos encontramos frente a un mito, sino frente a una persona real de carne y hueso que afirmó ser Dios. Ahora, sus discípulos, sus seguidores, no solo lo contaron al mundo entero, sino que también murieron por ello. Y siendo francos, ¿quién sería tan estúpido de morir por algo que sabe que es mentira? Si Jesús realmente es Dios, entonces el cristianismo no es una tradición antigua, sino una noticia urgente. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Él vino a salvar personas, y eso evidentemente os incluye a vosotras dos. Entonces, chicos, la última conclusión es esta. Si todo esto es cierto, ¿qué vais a hacer con Jesús? Pues si Dios es real, pues creer en Él y adorarle. Y ya voy a hermenética. ¿Me permitiríais de una forma muy sencilla y muy breve y muy discreta hacer una oración por vosotros? ¿Sí? Va. Dios, te pido por estos 3 chavales. Hoy estoy segurísimo de que no ha sido ninguna coincidencia que me cruce con ellos en la uni. Te suplico que, del mismo modo que yo tuve una experiencia personal contigo, así ellos puedan tenerla también contigo. Que puedan conocerte, que puedan experimentarte, que puedan cruzar las fronteras de una religión hueca y saber que tú te manifiestas a las personas como un verdadero amigo y como un salvador. Te doy gracias por ellos. En tu nombre, Jesús. Amén.